Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta oportunidad vamos a hablar del concepto de fracción. La fracción como relación parte-todo, representación de las fracciones en figuras geométricas, representación de las fracciones en la recta numérica, comparación de fracciones, fracciones equivalentes, en fin, todo lo que tiene que ver con el concepto de fracción. Bienvenidos a esta clase, iniciemos. Hablar del concepto de fracción es un concepto muy importante en la vida cotidiana y en la solución de problemas matemáticos que se pueden encontrar en la vida cotidiana. Vamos a mirar las fracciones desde una relación parte-todo. ¿Qué quiere decir una relación parte-todo? Que vamos a mirar la fracción como la parte de una unidad o partes de más de una unidad. En este caso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En una fracción, el número de la parte superior de esa fracción se llama como numerador. Y el número de abajo se llama denominador. ¿Sí? Aquí vamos a dejarlo así. Denominador. Numerador y denominador. ¿Qué me indica el denominador? El denominador me indica el número de partes en el que hay que dividir el todo. En este caso, si tomamos esta figura, debemos dividir en tres partes porque me está indicando el denominador que son tres partes en las que debo dividir el todo. Y el numerador me indica que voy a coger dos de esas tres partes. Entonces, si quiero representar en esta figura geométrica la fracción 2/3, que sería así, 2/3, tengo que dividir la figura en tres partes y tomar dos, en este caso colorear o sombrear dos. Entonces, vamos a sombrear dos de esas partes. Esta fracción que tenemos representada aquí es la fracción 2/3. La siguiente fracción me dice 1/4. Ojo, las fracciones ¿cómo se leen? Las que tienen como denominador al número 2 se leen medios, como en este caso 5 medios. Las que tienen denominador 3 se leen tercios. La que tienen denominador 4, cuartos. La que tienen denominador 5, quintos. La que tiene denominador 6, sextos. Séptimos, octavos, novenos. La que tiene como denominador 10 sería décimos. Y del 11 en adelante se lee el número con la terminación en la palabra avos. Es decir, 11avos, 12avos, 13avos, etc. Entonces, para representar la fracción 1/4, se lee cuartos, debemos dividir el todo, que en este caso es este círculo o esta circunferencia que está aquí, en cuatro partes. Y aquí la tenemos dividida en cuatro partes. Esas cuatro partes deben ser iguales. Y el numerador me está indicando que debo tomar una de esas cuatro partes. Es decir, que tomamos una de estas cuatro partes y aquí tengo la fracción 1/4. Analicemos la siguiente fracción. La siguiente fracción dice 5 medios. ¿Qué dice la ilustración que quiera hacer de esa fracción en una figura? Que debo dividir las partes o las figuras en dos partes. Ahora, si yo tomo una figura y la divido en dos partes y tengo que tomar 5 de esas partes, por supuesto que estas dos partes no me van a alcanzar. Por lo tanto, debo hacer otra figura. Y si hago otra figura, me doy cuenta que van 4 partes. Y debo hacer otra figura. Y aquí sí hay 6 partes para poder tomar las 5. Entonces, como el denominador es 2, debo dividirla en dos partes. Tomo esas dos, no alcanzo a tomar todas las que necesito. Tomo 2 más y van 4. Tomo otra más y van 5. Esta es la representación de 5 medios. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy sencillo cuando tratamos de representar las fracciones mediante figuras geométricas. Teniendo en cuenta estas figuras que tenemos representadas aquí, vamos a poner en práctica lo que acabamos de hablar de la representación de las fracciones mediante una figura geométrica. Entonces, digamos cada figura qué fracción representa. Por ejemplo, esta primera figura miramos que está dividida en
una, 2, 3, 4 partes. Recordarles que el denominador me indica el número de partes en el que está dividida la figura, en este caso 4. Ahora, ¿cuántas estoy tomando? Estoy tomando 3 de esas 4, por lo tanto, el numerador me indica que estoy tomando 3 partes, es decir, que la fracción que representa esta figura es 3 cuartos. Nos vamos a la siguiente figura, contamos cuántas partes está dividida la figura, en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Por lo tanto, el denominador va a ser 5. Ahora, ¿cuántas estoy tomando? 1, 2, 3, 4 de esas 5. Es decir, que la fracción que representa esta figura es la fracción 4/5. Seguimos con la siguiente figura y contamos cuántas partes está dividida la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, el denominador va a ser 8. ¿Cuántas tomamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 octavos. Se lee así, 6 octavos. Miren que cuando nosotros vamos a comer pizza, en realidad lo que estamos comiendo es 1 octavo de la pizza. Si nos comemos una pizza, 1 octavo. Si nos comemos 2 octavos y así sucesivamente. La siguiente figura podemos observar de que hay 2 figuras juntas con la misma división. Eso me indica de que estamos hablando de una fracción impropia. Aprovecho aquí el espacio entonces y les comento cuál es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. De igual forma, hay que contar en cuántas partes está dividida la figura. Si yo me doy cuenta, la figura está dividida en 2 partes. Por lo tanto, el denominador va a ser 2. Ahora, miren que tomé 1, 2 y 3 de esas partes. Es decir, que la fracción que me representa esta figura es la fracción 3/2. Pero ¿qué podemos analizar? Miren que la diferencia entre esta fracción 3/2 y 3 cuartos es que el denominador en esta fracción es menor que el numerador. Mientras que acá el denominador es mayor que el numerador. Es decir, cuando el numerador, es decir, el de arriba, es menor que el denominador, que el de abajo, decimos que esa fracción es una fracción propia. Mientras que cuando el numerador, es decir, el de arriba, es mayor que el denominador, decimos que esa fracción es una fracción impropia. ¿Y qué podemos también concluir de ese concepto? Que las fracciones propias son menores que la unidad. Necesito solo la unidad para tomar la fracción equivalente o la fracción que me están pidiendo de esa unidad. Mientras que las fracciones impropias son mayores que la unidad. Es decir, necesito más de una figura para representar esa fracción. Igual que en el pasado, esta también es una fracción impropia que podemos decir está dividida en 4 partes, por lo tanto el denominador es 4 y miramos cuántas partes tomamos. Aquí hay 4, 5, 6 y 7. 7 cuartos. ¿Sí? 7 cuartos. Terminamos la representación de esta figura o de estas fracciones con esta figura y contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que el denominador en este caso va a ser 6 y que de esas 6 tomamos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, la fracción 5 sextos. Entonces, chicos, hasta aquí la representación de una fracción mediante una figura geométrica. Y también empezamos a involucrar el concepto de fracción propia, como por ejemplo 3 cuartos es fracción propia, 4 quintos es fracción propia, 6 octavos es fracción propia, 3 medios ya es una fracción impropia, ¿sí? Impropia, coloquémosle un asterisco aquí. 7 cuartos también es una fracción impropia, mientras que 5 sextos también es una fracción propia. Hasta aquí creo que pueden ir ustedes analizando cómo es la representación de las fracciones mediante figuras geométricas. Miremos ahora cómo se representan las fracciones en la semirrecta numérica. Así como representamos las fracciones mediante figuras geométricas, también lo podemos hacer mediante la semirrecta numérica. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo mismo que tenemos que tener en cuenta para representarla mediante figuras geométricas. Si la fracción es propia,
necesitamos en la recta numérica la división entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque necesitamos la unidad, porque la fracción es menor que la unidad. Si la fracción es impropia, en la semirrecta numérica necesitamos ya más de una unidad, valga la redundancia, ¿sí? Necesitamos 1, 2, 3, 4, infinitos tramos los que necesitemos en la semirrecta numérica. En este caso, si voy a representar 3 cuartos, tomo la unidad desde 0 hasta 1 y la divido en 4 partes, como habíamos dicho anteriormente. Y digo, aquí hay una parte, aquí hay 2 partes, aquí hay 3 partes de las que me están pidiendo. Entonces, en la recta numérica voy a ubicar un punto en la semirrecta numérica y digo que aquí está la fracción 3 cuartos, ¿sí? Es muy sencillo. Si le vamos a ubicar 4 quintos, ya sabemos que la fracción es propia. Necesitamos entre 0 y 1, dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5 partes, y estoy tomando 4. Es decir, que aquí en este punto estaría ubicada la fracción 4 quintos. De igual forma, esta fracción es propia, dividimos la unidad en 8 partes, ahí hay 8 partes, contamos y tomamos la sexta de esas partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Aquí estaría ubicado en este punto en la semirrecta numérica la fracción 6 octavos, que podemos representarla así o de esta forma. Mientras que en esta fracción y en esta otra fracción, que son dos fracciones impropias, necesitamos más de la unidad. Por eso aquí en la semirrecta numérica, como necesitamos una y dos figuras, ubicamos en la recta numérica no solo la unidad, sino 1 y 2. Y cada una de esas unidades debo dividirla en 2 partes. Aquí está 1 y 2 partes, 1 y 2 partes. Ahora, me están diciendo que tome 3 de esas partes. Si yo cuento 1, 2, 3, aquí va a estar ubicada la fracción 3 medios, que es una fracción impropia. Lo mismo ocurre acá en esta fracción. Miramos que esta fracción impropia, debo dividir cada una de las partes o de las unidades en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y voy a tomar 7 de esas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí va a estar ubicada la fracción 7 cuartos. Y finalmente la fracción 5 sextos, digamos, es una fracción propia. Por lo tanto, dividimos en 6 partes la unidad, nada más. No necesitamos más de la unidad. 1, 2, 3, 4 y 5 ubico en el punto 5 sextos. Así, muchachos, se ubican las fracciones en la semirrecta numérica. Es muy sencillo. Espero que hasta aquí se haya entendido el proceso. Las fracciones no solamente son representadas mediante figuras geométricas o mediante la recta numérica. Las fracciones también se pueden utilizar para el estudio de conjuntos, para el estudio de cantidades, para determinar las partes de esos conjuntos, las partes de esas cantidades. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de figuras geométricas, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la fracción de estas figuras geométricas que sean redondas? Entonces yo tengo que mirar cuál es el todo. ¿El todo cuál es? Que hay 10 figuras. Eso quiere decir de que mi denominador va a ser 10, ¿no? Va a ser 10. El denominador de nuestra fracción va a ser 10. Ahora, ¿cuántas son las figuras redondas? Digámoslo así. Serían 1, 2 y 3. Es decir, que la fracción que representan de este conjunto las figuras redondas es la fracción 3 décimas. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la fracción que representan las figuras de este conjunto que son cuadriláteros? Yo miro cuáles tienen 4 lados allí. Pues, ¿cuáles tienen 4 lados? Las dos verdes, que son 2 rombos. Hay 2. ¿2 de cuántas? Ya dijimos que hay 10 figuras. Por lo tanto, 2 décimos, ¿sí? Recuerden que cuando el denominador es 10, se le decima. Acá si por ejemplo preguntamos cuál es la fracción que representan los chicos en este conjunto, hay 1, 2, 3. ¿3 qué? 3 quintos, porque hay 5 chicos.
Entonces espero que me hayan entendido. No olvides darle suscribir al canal. Chao, chao. Nos vemos en